Los autores de la siguiente comunicación son don Francisco José Mateos Alcacíbar y doña Isabel Altozano Martín. Don Francisco José Mateos Alcacíbar es licenciado en documentación, trabaja como archivero bibliotecario en el Ayuntamiento de Llerena. Es coautor junto a Antonio Carrasco García del libro Crónicas de Arturo Gazul en la prensa extremeña, coordinador de la edición de las actas de la Jornada de Historia en Llerena desde el año 2000 y uno de los organizadores de las presentes jornadas. Ha publicado algunos artículos en revistas locales sobre la Guerra Civil de 1936-39 en Llerena. Sus trabajos en estas jornadas son nuevas aportaciones documentales sobre el urbanismo de la ciudad de Llerena y su historia, lo que hizo y deshizo el Tribunal de la Inquisición en su residencia del Palacio del Mayorazgo de Don Zapata en Llerena, y rescate de un cómic del siglo XVI, Crónica de un judío en la conquista de México. Junto a Ángel Hernández García, la Iglesia Mayor de Llerena y el proyecto de José Hermosilla para la Iglesia Mayor de Llerena. También publicó en la Jornada de Historia de Fuentecanto su trabajo titulado Arturo Gazul en el entorno de la figura de Francisco de Zurbarán. Asimismo ha realizado junto a Ángel Hernández García y Pedro Jesús Martín Millán los documentales La Plaza Mayor de Llerena, recorrido histórico y virtual, y La Plaza Mayor de Llerena 3D. Y también participó como documentalista en los documentales Los Alumbrados y la Inquisición de Llerena y El Amor de la Patria, Los Moriscos de Hornacho y la República de Salé, y Pedro Cieza de León y la Crónica del Perú. Como pueden ver, somos compañeros de fatigas y trabajos. Doña Isabel Altozano Martín es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Valencia. Realizó las prácticas universitarias en el Centro de Documentación de Teatro de la Generalidad Valenciana. Se formó como técnica de alfabetización informacional en el Campus Europeo de Formación. Actualmente trabaja en el Archivo Municipal de Llerena y en la Biblioteca Arturo Gazul. Su comunicación lleva por título Don Pablo Fernández Grandizo Niso en el comienzo de la última Revolución Española, 14 de abril de 1931. Buenas noches, agradecerle a todos ustedes su presencia aquí y a la organización por haber asistido a nuestro trabajo en esta jornada de historia en Llerena. A comienzos del siglo XX, unas pocas personas entre la pequeña burguesía extremeña tomaron conciencia e intentaron fomentar una identidad regional propia y un consecuente desarrollo económico. Don Pablo Fernández Grandizo Niso, junto con su esposa doña Soledad Martín Ortiz de la Tabla, se emplearon sobre esta tarea fundamentalmente a través de la prensa impresa. Don Pablo, que es como popularmente se le conocía en la ciudad, nació en Brozas el 14 de agosto de 1875. Su padre se llamaba Casimiro Fernández Grandizo, que casó con Bernarda Niso y tuvieron 4 hijos, y Pablo era el mayor. El segundo hijo, llamado Fabián, a principios del siglo XX, emigró a México, donde se estableció. El padre de don Pablo vino a Llerena a finales del siglo XIX como ayudante segundo de obras públicas. Ya a los 21 años, siguiendo su compromiso con el progreso y el desarrollo de su tierra natal, editó y dirigió el semanario local La Semana Llerenense. Era un periódico sin color político que fue portavoz de una importante parte de la burguesía llerenense del momento. En él colaboró Soledad Martín Ortiz de la Tabla. La publicación apareció en noviembre de 1896. Don Pablo enseguida montó su bufete en Llerena. Atendía a clientes de toda condición social, también a los que no tenían recursos, generalmente campesinos, yunteros y jornaleros. En aquella época no faltaban pleitos y sospechosos acosos de grandes terratenientes que, tras conseguir tierras por las desamortizaciones, algunas veces querían redondear sus fincas donde entraban medias partes. En definitiva, que don Pablo ganó ciertas enemistades a cuenta de pleitos sobre lindes. Su sello del bufete habla bien a las claras de su posición política. Vemos el orden de los términos: Llerena, Extremadura y España, que habla de su compromiso con la identidad regional. Tras conocer por medio de sus colaboraciones en la Semana Llerenense, entraba la relación sentimental con Soledad Martín Ortiz de la Tabla, persona de gran interés de la que mi compañera Isabel seguidamente les hablará. Esta comunicación en sí no tiene sentido sin el estudio de ambas ramas familiares.
Terminan casándose el 23 del mes de enero de 1901, evento que he recogido en la revista de Extremadura porque ambos eran colaboradores desde la fundación de la misma. El periódico El Nuevo Diario de Badajoz también recoge la noticia de su enlace, ya que doña Soledad era colaboradora de la misma publicación. En el año 1903, don Pablo Grandizo funda la imprenta Grandizo. El Curioso Extremeño fue fundado por don Pablo e impreso en dicha imprenta. Salió a la calle en los años 1905 y 1906. En el mismo, además de don Pablo, escribía su esposa, doña Soledad. Fue un periódico de espíritu progresista. En él llegó a publicar artículos el teósofo Mario Rosso de Luna. Atento siempre al progreso de su ciudad adoptiva, en el año 1910, don Pablo fue el promotor de la creación de una sociedad de fomento de ferias de Llerena, de la que era su secretario, siendo presidente el alcalde don Fernando Zambrano. El paso por la dictadura de Primo de Rivera afianzó aún más las ideas republicanas que, según su propia confesión, siempre profesó. En consecuencia, se integró en la agrupación al servicio de la República, cuyo presidente era don Antonio Machado, y entre sus filas estaban don José Ortega y Gasset, don Ramón Pérez de Ayala o don Gregorio Marañón. De igual manera, luego se afilió al Partido de Acción Republicana, creado por don Manuel Azaña. Caída la dictadura y convocadas las elecciones municipales en marzo de 1931, en Llerena se enfrentaron dos tendencias como en el resto de España: la monárquica y la republicana. La monárquica tenía a su mayor representante en la figura de don Juan Carrasco Pérez. En la parte republicana, la persona de más prestigio era don Pablo Grandizo. Se formó una coalición para acudir a las urnas denominada Conjunción Republicano-Socialista, que presentó un programa electoral del que en la comunicación hacemos un pormenorizado estudio. Las elecciones, celebradas el 12 de abril, dieron un resultado de 8 concejales para la Conjunción Republicano-Socialista y 7 concejales para la candidatura monárquica. No obstante, se observaron irregularidades manifiestas en las votaciones, de tal manera que el resultado de las mismas fue impugnado ante la autoridad competente, lo que obligaría a repetir las elecciones el 31 de mayo. Juan Simeón Vidarte, en su libro No queríamos al rey, relata la proclamación de la República en esta ciudad. Dice así: también en la tarde del día 14 la Plaza Mayor de Llerena estaba totalmente llena de gente, parecía la época de los autos de fe, pero era una fe nueva, la que anidaba en las almas de las gentes allí reunidas. Seguido de los concejales republicanos y socialistas elegidos el día 12, entré en el salón de actos del ayuntamiento y les declaré mi propósito de proclamar inmediatamente la República. Mandé llamar al capitán de la Guardia Civil. Le dije que mi propósito era proclamar la República en aquellos momentos. Entonces se presentó el abogado Pablo Fernández Grandizo, jefe de los republicanos de Llerena, con una gran bandera de la República, y el capitán desapareció. Salimos todos a los balcones del ayuntamiento y con la bandera republicana en la mano grité: ciudadanos, en este momento queda proclamada la República en Llerena. Don Pablo y yo nos dimos un abrazo para sellar así la unión de republicanos y socialistas. Juan Simeón Vidarte, miembro de las Juventudes Socialistas, era el enlace con el Comité Revolucionario dimanado del Campo de San Sebastián y que se había hecho cargo del gobierno republicano de la nación. En Llerena se constituyó también un comité revolucionario que se hizo cargo del gobierno municipal hasta el 21 de abril, en que por mandato del gobernador civil se nombra una comisión gestora hasta que se repitieran las elecciones municipales el día 31 de mayo. Esa comisión la formaban don Pablo Grandizo, republicano, don Quintín Rubio García, socialista y maestro de escuela, y don Antonio Raya Álvarez, socialista. Esta comisión elige a don Pablo como presidente de la misma, el cual recibe el traspaso de poderes de manos del anterior alcalde, don Juan Carrasco Pérez. La comisión actuó desde el 21 de abril al 6 de junio de 1936 y se encargó de impulsar las propuestas fundamentales del programa electoral con el que había concurrido las elecciones. En ello tuvo una acción muy decisiva su presidente, don Pablo Grandizo. En la comunicación hacemos un pormenorizado análisis de estas actuaciones. Sin embargo, tenemos aquí que resaltar las más notables. En primer lugar, se solicitó al Ministerio de Hacienda que los obreros jornaleros sean eliminados de los repartimientos municipales de utilidad, impuestos.
establecer un concierto con los panaderos de la ciudad para bajar el precio del pan a 45 céntimos el kilo, procurar que se cumpliera en toda la ciudad la jornada de 8 horas. El ayuntamiento se adhirió también a la petición de expulsión de la Compañía de Jesús del territorio nacional, así como de todas las órdenes religiosas que no estuvieran comprendidas en el concordato. También sugirió y pidió la supresión del cuartel de la Guardia Civil en la finca de Cantalgay. También se solicitó al Ministerio de Instrucción Pública la creación de 2 escuelas, una para niños y otra para niñas, en la barriada de Los Molinos. Y la más importante de todas fue solicitar al Gobierno Provisional de la República que dicte las disposiciones necesarias para que, previo deslinde del baldío conocido como Valdecigüeñas, sito en el término municipal de Fuente del Arco y perteneciente al común de los pueblos de Fuente del Arco, las casas de Reina, Trasierra y Llerena, se haga luego su división de acuerdo a la población de cada municipio. Todo ello con el fin de iniciar un reparto de tierras entre los campesinos sin tierra. Durante los días de gobierno de esta comisión hubo ciertas interferencias sobre la acción municipal desde la Casa del Pueblo, donde aquellos de sus dirigentes que se habían presentado a las elecciones pero que no estaban en la comisión gestora querían marcar directrices. Don Pablo era el único no socialista de todos ellos y tuvo que hacer equilibrios para mantener la armonía y el espíritu de la conjunción. El deterioro de la confianza fue tal que don Pablo decidió no presentarse a las elecciones del 31 de mayo, a las que solo acudió la candidatura socialista, que finalmente se hizo con toda la representación municipal, los 15 concejales. Don Pablo publicó un manifiesto político donde expone sus razones ante su electorado para no concurrir a las elecciones, y ello a pesar de que la agrupación socialista de Llerena estaba dispuesta a elegirle a él como alcalde, siendo el resto de la corporación todos ellos miembros socialistas. Don Pablo siguió con interés los avatares de los primeros pasos de la Segunda República. Tuvo cierta influencia indirecta sobre la vida política. Su yerno, el abogado don Zacarías Laguna Mocena, fusilado en 1936, casado con su única hija, María Fernández Grandizo Martín, por influencia de Juan Simeón Vidal, de quien era amigo ya desde 1928, tiempos en que junto a un grupo de ateneístas crearon una biblioteca pública en el Ateneo de Llerena, fue nombrado en el mes de marzo de 1932 gobernador civil de Badajoz. Zacarías, que pertenecía al Partido de Acción Republicana, estuvo en el cargo hasta julio de 1932. Durante su mandato realizó importantes acciones y gestiones en Madrid en torno a la ley de la reforma agraria, aprobada en septiembre de 1932. Qué duda cabe que Zacarías, como su suegro, sabían que esta era una de las cuestiones fundamentales del nuevo régimen. Otra influencia indirecta de don Pablo fue a través de su sobrino Manuel Fernández Grandizo y Martínez, conocido como G. Muniz, nacido en Torreón, México, hijo de Fabián, el hermano de don Pablo. Durante los primeros años de la República, parte de la propaganda del Partido Trotskista Oposición Comunista de España, donde Muniz era uno de sus fundadores, se imprimía en la imprenta de don Pablo y llegaba a Madrid a través de diversos enlaces que venían a Llerena. Uno de ellos fue el pintor surrealista español Eugenio Granel. También tuvo don Pablo relaciones por medio de su sobrino, al que quería mucho, con don Luis Rastrollo González y con don Eduardo Mauricio Ortiz, ambos del Comité Ejecutivo Nacional del POM, todos ellos figuras destacadas en las diligencias de las huelgas campesinas de esta comarca durante aquellos años. Hay que reseñar que don Pablo nunca fue marxista y que a su sobrino le dijo en una ocasión que él nunca viviría en un país como la Unión Soviética. Desde las elecciones generales del 33, en que el Partido Acción Republicana dejó de existir, también don Pablo se desvincula de toda actividad política. Llerena fue tomada por las tropas del comandante Castejón el 5 de agosto de 1936. Dicho comandante implantó una comisión gestora en el ayuntamiento formada por Julio Burgueño Cortés, Ángel Montero Mateo, Miguel del Barco Izarza, Valentín Robina Candalija, Francisco Cuellar Montaño, Francisco Ramón Carreño, Ezequiel Delgado Álvarez y Narciso Chávez Calleja. El día 15 de agosto, domingo, y conmemoración de la Virgen de la Granada, a la salida de la función religiosa, todos los asistentes pudieron ver a don Pablo atravesar la plaza, conducido por paisanos armados, camino del ayuntamiento. Iba fumando un cigarro.
Era un paseíto de la República en la persona que mejor la encarnaba. El día 16 de agosto fue fusilado en una finca situada en la carretera que une Llerena y Zafra. Su cuñado, Delfín James Becerra, procurador de los tribunales, seguía con su vehículo particular la comitiva que conducía a don Pablo y otros, con el fin de salvaguardar su integridad física, y lo que le tocó fue volver a Llerena con el cadáver de su cuñado en el coche. El 14 de mayo de 1941, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, presidido por el comandante Luis Cabanas Vallés, reconoce la intervención de los bienes de la casa de don Pablo, así como de su imprenta, y además condena a pagar al finado una multa de 1.000 pesetas. La comisión gestora del Ayuntamiento de Llerena, el día 1 de febrero de 1938, reconoce la incautación de bienes de la imprenta Grandizo por las tropas golpistas. Hay que resaltar que doña Soledad, ya viuda, después de volver a Llerena, puesto que durante los sucesos de agosto del 36 se encontraba veraneando en Rota con su hija María, con Zacarías, su yerno, y sus dos nietos, Emilio y Manuel, tuvo que ir hasta Fregenal de la Sierra a recuperar la máquina imprenta que las hordas fascistas se habían llevado. Retomando la figura política de En la sociedad decimonónica, conformada predominantemente por el poder masculino, la mujer se limitaba a sus tareas del hogar y del cuidado de la familia. Esto ocurría en todos los estratos de la sociedad del momento, desde la clase más humilde a la clase alta. De este modo, la revolución liberal no supuso un cambio sustancial en la situación y en el rol social de la mujer, aunque poco a poco, con la transformación económica, esta fue incorporándose paulatinamente. Las preocupaciones y inquietudes en virtud del avance social de las mujeres terminaron por calar en los movimientos de renovación pedagógica, especialmente desde el krausismo y la institución libre de enseñanza, abogando por reducir el analfabetismo en este sector de la población. Mi trabajo consiste en rememorar las figuras femeninas de varias generaciones de la familia Martín Ortiz de la Tabla, con el objeto de reseñar su singularidad, teniendo en cuenta las dificultades que encontraban las mujeres de sus respectivas épocas en el desarrollo de su emancipación. Me centraré fundamentalmente en Soledad Martín Ortiz de la Tabla, esposa de don Pablo Fernández Grandiz de Miso, y también de su hermana Enriqueta, su hija María y su sobrina nieta María Jesús. Fueron mujeres que formaron a su modo parte de la revolución feminista. Emilio Martín Fernández y Enriqueta Ortiz de la Tabla era un matrimonio perteneciente a la alta burguesía llerenense. Sensibilizados con las causas sociales y los desfavorecidos, y sobre todo con el culto a las ciencias y las letras, cuidaron mucho la educación de sus hijas Soledad, Dolores y Enriqueta, lo cual desembocó en que dos de ellas se convirtieran en mujeres precursoras y pioneras en distintos ámbitos de la literatura española. Emilio Martín Fernández dedicó buena parte de su vida al progreso de su tierra natal. Participó en iniciativas agrícolas, industriales y también culturales, y fundó y dirigió el periódico Helvético Extremeño. Fue premiado en la Exposición Regional Extremeña en Badajoz en 1892, con medalla de oro por su fabricación del pan artificial, por sus modelos de colmenas y sus mieles, hecho por el que fue instado a crear el Tratado de Apicultura que serviría de referencia a los apicultores extremeños. El 8 de noviembre de 1875 nace en Llerena doña Soledad Martín Ortiz de la Tabla. Se casó con don Pablo Fernández Grandiz y Miso y tuvo dos hijos, Emilio y María. Cursó estudios en el Colegio de Niza y desde pequeña mostró gran interés y destreza en las letras, por lo que fue suscriptora de revistas y publicaciones infantiles. Sentía una gran afición por los juegos de imaginación, lo que le llevaría más tarde a publicar sus propios juegos, sus poesías y sus cuentos en publicaciones que reseñaré más adelante. Fue gran amiga de Carmen Solana, el médico y poeta Arturo Gazul Durres. Fue una mujer compleja por poseer una personalidad contradictoria que convivía entre avanzadas ideas feministas y las tendencias más tradicionales, pues poseía una profunda convicción católica. Una mujer con horizontes profesionales un poco más allá de la maternidad y el matrimonio. Un nuevo modelo de mujer emancipada pero basado en el conservadurismo, en la religión católica y el reformismo social, que combinaba el trabajo doméstico con el profesional. Trabajó junto con su marido en la imprenta Grandiz. Fue impulsora de las asociaciones femeninas como la Sociedad Artística La Caridad, que además de ofrecer entretenimiento, realizaba obras sociales para los más desfavorecidos. Promovía actividades relacionadas con el mundo de la literatura, las artes escénicas y la música para las mujeres ociosas de Llerena.
Dejaría de publicar tras la muerte de su esposo en 1936. Ella morirá en el 64. Fue una escritora que trascendió el ámbito local y el regional, llegando a publicar en el nacional. De todo ello trataremos ampliamente en la comunicación. Ahora reseñaré brevemente dichas publicaciones. En 1888 publica su primera charada en el periódico madrileño El Mundo de los Niños. Tal fue su participación en esta publicación que le dedicaron la portada de uno de sus números, ilustrándola con su retrato. En el semanario infantil ilustrado El Camarada, revista semanal barcelonesa, publica poesía laudatoria y romántica y algún cuento. La Edad Dichosa era una revista madrileña ilustrada de instrucción y recreo para niños y niñas, donde publica juegos de imaginación, acertijos, lo que hoy conocemos por gamificación. En La Moda Elegante, revista gaditana, dedica a las mujeres poesía. La Ilustración Nacional era una revista literaria, científica y artística publicada en Madrid, y allí colabora con un cuento en 1894. Del 95 al 96, en el álbum Iberoamericano, publica varias poesías, cuentos breves, artículos y estampas. En 1894 conoce a Rogelio Triviño, fundador del Monitor Extremeño, semanario ilustrado, científico, literario y de noticias de Almendralejo. En 1900 publicará en la revista de Extremadura. En ese mismo año publicará junto con Triviño el libro Blanco y Negro, donde colabora con miniaturas novelescas, ensayos y estudios naturistas. Recibirá una crítica positiva en la Ilustración Nacional. En 1905 colabora con El Curioso Extremeño, utilizando seudónimos, que ese tema ya se tratará con más extensión en la comunicación. También colaborará en La Semana Llerenense y El Bético Extremeño, publicación dirigida por su padre, don Emilio. Enriqueta Martín nace en 1892 en Llerena. Es maestra y licenciada en Filosofía y Letras y doctorada en la especialidad de Historia por la Universidad de Madrid. Tuvo gran relevancia en el acceso de las mujeres a la profesión bibliotecaria. Asimismo, es una de las primeras mujeres españolas en impartir clases en una universidad norteamericana. A partir de 1930, asumió la gestión de la biblioteca del Instituto Internacional y de los cursos de biblioteconomía. Este instituto acordó con la Junta para la Ampliación de Estudios la fundación de una residencia de las señoritas. María Fernández Grandizo Martín, hija de Pablo y Soledad, estudió en Sevilla Magisterio y después se trasladó a Madrid en 1945 para estudiar farmacia. Se casó en el 32 con Zacarías Laguna Mujena, que fue gobernador civil de Badajoz en el mismo año, y tuvieron dos hijos, Emilio y Manuel. Heredó de su familia la preocupación por los desfavorecidos, como podemos apreciar en el logotipo de su negocio, ofreciendo análisis gratuitos a los necesitados. Muere en el 2003 y sus restos reposan junto a su esposo fusilado en el 36. Mi compañero finalizará con su actividad política. Sí, María Fernández Grandizo fue detenida en Madrid en el año 52 junto a Muniz, que había vuelto de París a Barcelona y a Madrid para promover ciertas huelgas como la de tranvía en Barcelona. Muniz fue condenado a 7 años de cárcel, María a 2 años y Manuel, su hijo, se fugó a Francia y se exilió en México. Esta es la lápida donde reposaban los restos de don Pablo Grandizo en el cementerio de Llerena hasta hace un mes, donde se han cambiado de lugar. Al verlo ahora no puedo sino recordar la imagen de don Pablo maniatado, a don Antonio Sánchez, jornalero llerenense, puesto contra las tapias para ser fusilado. Esta metáfora de la historia que unía con una soga por las manos a don Pablo, representante de la Revolución Democrática Burguesa, con la de don Antonio, que encarnaba la Revolución Proletaria Socialista, ambas unidas por un destino trágico de la historia. Esa noticia se propagó por todo el pueblo de Llerena aquellos días de mediados de agosto. Fue un chute de miedo en las venas del cuerpo social llerenense que produjo una parálisis en la vida social civilizada y que duró mucho más de 40 años. Se instaló la evolución fascista en Llerena. Muchas gracias.